Muy buenas noches, alumnos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Joao Arias del curso de Historia del Perú. ¿Qué tal, muchachos? ¿Listos para empezar la clase, muchachos? Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Ahí estoy compartiendo la pantalla con ustedes. Y nuestro tema de hoy, jóvenes, tiene que ver con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas hasta el gobierno de Alejandro Toledo. Muy buenas noches con todos ustedes, con todos los que se están incorporando a la clase. Muy bien, chicos. Vamos a empezar con este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. A ver, veo que por ahí alguien está alzando la mano. Si alguien por ahí tiene alguna duda o alguna consulta, a ver, por favor, me hacen saber. No, no hay dudas, no hay consultas. A ver, veamos. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a recordar sobre este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con el gobierno de Juan Velasco Alvarado. A ver, recordemos, ¿cómo llega al poder Juan Velasco Alvarado? ¿Quién se acuerda cómo llega al poder Juan Velasco Alvarado, muchachos? Muy bien, a través de un golpe de Estado. Muy bien, a través de un golpe de Estado. Le hace un golpe de Estado a Fernando Belaúnde Terry. Y Velasco explica los motivos del golpe de Estado en el manifiesto revolucionario de las Fuerzas Armadas. Repito, en este manifiesto podemos agregar ahí rápidamente como una información, como una explicación muy rápida, muchachos, muy rápida. A ver, ponemos ahí, ponemos, explica las causas del golpe de Estado. Repito, las verdaderas causas del golpe de Estado. ¿Y por qué digo las verdaderas causas? Porque recordemos cuál era, jóvenes, cuál era el pretexto, cuál era el pretexto, jóvenes, de este golpe de Estado. A ver, jóvenes, a ver, muchachos. ¿Cuál fue el pretexto del golpe de Estado? A ver, mientras me van respondiendo, yo explico las verdaderas causas. Recuerden el caos político que vivió el gobierno de Belaúnde por la oposición del APRA.
La crisis económica por los gastos que se dieron en ese gobierno. Los problemas sociales debido a los movimientos guerrilleros. Pero ¿cuál fue el pretexto que utilizó las Fuerzas Armadas para poder hacerle el golpe de Estado a Belaúnde? Nadie, muchachos, ¿no se acuerdan? Ah, muy bien, por ahí está, muy bien, Acapana, muy bien. El escándalo, jóvenes, el escándalo de la página 11. No se olviden, el escándalo de la página 11. Muy bien, muchachos. Muy bien, jóvenes. Velasco, jóvenes. Velasco, con este golpe de Estado, cerró el Congreso. Si el Congreso no funciona, si el Congreso no funciona, ¿qué deja de funcionar? ¿Qué deja de estar en vigencia? A ver, ¿qué deja de estar en vigencia, muchachos? Cuando no hay jóvenes, cuando no hay Congreso, no hay jóvenes, Constitución. Repito, cuando no hay Congreso, no hay Constitución, muchachos. El estatuto revolucionario es el marco legal del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Y dentro de ese estatuto revolucionario está el Plan Inca. En ese Plan Inca se van a plasmar todas las ideas que tiene Velasco para su gobierno. Como por ejemplo, modernizar al país a través de la aplicación de reformas nacionalistas y antioligarcas. No se olviden, a través, jóvenes, de reformas nacionalistas y antioligarcas. Esto es muy importante, muchachos. Esto es muy importante. Porque en una pregunta de examen de admisión, preguntaron si el gobierno de Velasco era socialista o reformista.
sería la respuesta, jóvenes? Reformista. Reformista. Muy bien. Seguimos. Y dentro de esas políticas reformistas, nacionalistas, estaba la estatización, jóvenes, la estatización de empresas. A ver, los objetivos: desarrollar un capitalismo de Estado. En esta idea del capitalismo de Estado, repito, en esta idea del capitalismo de Estado, muchachos, el Estado busca controlar, manejar todas las empresas en el país. Y para eso, va a tener que estatizar las empresas. Repito, va a tener que estatizar las empresas. También busca desarrollar la industria en el país a través del llamado modelo EASY. La industrialización por sustitución de importaciones. Muchachos, ¿cuál fue? A ver, tienen que acordarse del gobierno de Belaúnde, porque ahí está la respuesta. ¿Cuál fue la primera empresa que Velasco tomó? La primera empresa que Velasco tomó posesión. A ver, recordemos, jóvenes. A ver, chicos. Nada, muchachos. Nada. Recuerden, jóvenes, la IPC, la primera empresa que Velasco tomó fue la IPC, la International Petroleum Company. Repito, la International Petroleum Company. Y esta IPC, justamente cuando Velasco tomó posesión de la IPC, llamaron a ese día el Día de la Dignidad Nacional. Porque el Estado, jóvenes, había recuperado una de las empresas más importantes y que por muchos años
había de cierta manera perjudicado al país, porque no le pagaba todos los impuestos, porque negociaba nuestro petróleo. Entonces, al recuperar esta empresa, se le llamó el Día de la Dignidad Nacional. Y pasó, jóvenes, a llamarse Petroperú, ¿no? De ahí todas las empresas que el Estado comienza a manejar: Electroperú, Minero Perú, Sider Perú, Enafer Perú, Centromin Perú, Enatro Perú, Entel Perú, y todas las empresas terminan en Perú. Consecuencias: el aumento del endeudamiento público. A ver, ¿por qué nuestra deuda pública va a crecer, muchachos? A ver, ¿a qué se refiere con endeudamiento público? A ver, jóvenes, vamos. ¿A qué se refiere con endeudamiento público? ¿Quién va a administrar las empresas, muchachos? A ver, ¿quién va a administrar las empresas? El Estado. ¿Quién se va a hacer cargo de todas las empresas? El Estado. ¿Quién le va a pagar el sueldo a los trabajadores? El Estado. A eso se refiere, jóvenes, con endeudamiento público. Endeudamiento público, muchachos. Muy bien. Continuamos. El CINAMOS, se formó el CINAMOS, el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Repito, CINAMOS, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. El objetivo de este CINAMOS era tener el apoyo de la población, el apoyo de un sector de la población dedicada, digamos, a los grupos de trabajadores, a las organizaciones de trabajadores, para que apoyen al gobierno de Velasco, para que acompañen en los mítines al gobierno de Velasco, para que vayan cuando Velasco va a hacer una obra pública. En eso consiste, jóvenes, el CINAMOS. Muy bien. Seguimos. La reforma educativa. El desarrollar un hombre nuevo.
la llamada educación para el trabajo. En esa reforma educativa se hizo tanto a nivel básico como a nivel regular, muchachos. Repito, a nivel básico como a nivel regular. Así también a nivel universitario. Pero en el caso, jóvenes, de la educación para el trabajo, repito, en el caso de la educación para el trabajo, a los alumnos de cuarto y quinto de secundaria, repito, de cuarto y quinto de secundaria, se les dio una formación técnica para que al momento de salir del trabajo, repito, al momento de salir, disculpen, del colegio, tengan un trabajo, tengan una profesión y se puedan defender por sí solos. Muy bien. El Estatuto de Libertad de Prensa. Repito, el Estatuto de Libertad de Prensa. A ver, joven. El Estado iba a tener el control de la prensa en el país. ¿Iba a haber libertad de prensa? No, no iba a haber libertad de prensa. Por el contrario, el gobierno de Velasco va a ser una dictadura. Muy bien, seguimos. La reforma industrial, muchachos. La reforma industrial. En esta reforma industrial se creó, jóvenes, se creó en esta reforma industrial una comunidad industrial. Repito, una comunidad industrial, muchachos. ¿Para qué? Donde los trabajadores para que los trabajadores puedan tener no solamente su sueldo, sino también ganancias, jóvenes, ganancias de la empresa, que fueran como accionistas. En eso consistía la reforma industrial, la comunidad industrial, donde participaban los trabajadores. Una reforma, jóvenes, una reforma minera, tener el monopolio de las empresas o de la mayoría de las empresas mineras. No todas las empresas mineras, por si acaso, fueron estatizadas por el gobierno de Velasco. Bueno, primero expropiadas, después estatizadas. ¿Por qué aclaro esto? Porque hubieron empresas como la Southern Corporation que siguió funcionando como una empresa extranjera. Y es que era una de las empresas más grandes y esa empresa generaba mucho mayor o mucho gasto público o un mayor gasto público. Muy bien. Y una de las reformas, jóvenes, una de las reformas más importantes, repito, una de las reformas más importantes fue la reforma agraria, la ley de reforma agraria,
La ley de mayor impacto, jóvenes, económico y social en el país. Repito, la ley de mayor impacto económico y social en el país. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esta reforma agraria y la reforma agraria de Belaúnde? A ver, recordemos. ¿Cuál es la diferencia entre la reforma agraria de Velasco y la reforma agraria de Belaúnde? A ver, muchachos, ¿cuál era la diferencia? La reforma, muy bien, que era limitada. La reforma agraria de Belaúnde fue una reforma agraria limitada. Fue una reforma agraria limitada. En cambio, la reforma agraria de Velasco, jóvenes, sí se impuso en su totalidad. Mejorar el nivel del campesinado, erradicando el monopolio de la tierra. Repito, mejorar el nivel del campesinado, erradicando el monopolio de la tierra. ¿Y quiénes tenían el monopolio de la tierra? Los grandes hacendados, los latifundistas. Por eso Velasco expropió los latifundios, las haciendas ganaderas, y bajo la frase "la tierra es para quien la trabaja", comenzó a entregar parcelas de tierra a los campesinos. Para poder asesorar, para poder asesorar a estos campesinos, se crearon las cooperativas agrarias, las CAPS, que son las cooperativas agrarias de producción social, y las SAIS, las sociedades agrarias de interés social. Estas cooperativas jóvenes, tenían que brindar un asesoramiento al campesinado. Pero jóvenes, debido al insuficiente apoyo técnico de estas cooperativas, primero del Estado a las cooperativas y después de las cooperativas al campesinado, es que esta reforma agraria no funcionó. Eso generó una baja producción de productos agrícolas. Y si no teníamos producción agrícola, no teníamos exportaciones. Generó una crisis en el sistema agroindustrial y la caída de las exportaciones de materias primas o de recursos agrícolas. Ahí está el fracaso de la reforma agraria. La crisis de este gobierno se comienza a agudizar
cuando a nivel mundial se produce una crisis del petróleo. Repito, una crisis del petróleo, muchachos. Profe, ¿y eso por qué afecta? Eso, ¿por qué afecta a nuestro país? Porque toda nuestra economía, repito, porque toda nuestra economía, jóvenes, se basaba en el petróleo. Repito, toda nuestra economía se basaba, repito, en el petróleo. Crisis a nivel mundial, crisis dentro de nuestro país. La salud del presidente también era una salud delicada. A Velasco le tuvieron jóvenes que amputar una pierna. Ya no se podía desplazar como en años anteriores. No pudo asistir a la ceremonia en Tacna, repito, no pudo asistir a la ceremonia en Tacna y eso fue aprovechado por Francisco Morales Bermúdez, quien a través de un comunicado anunció que el gobierno pasaba sus manos. La historia conoce a ese acontecimiento como el llamado Tacnazo. Repito, conoce a ese acontecimiento como el Tacnazo, el golpe de Estado a Juan Velasco Alvarado. Si Velasco tuvo el plan Inca, repito, si Velasco tuvo el plan Inca, Morales Bermúdez tuvo el plan Túpac Amaru. Repito, si Velasco tuvo el plan Inca, Morales Bermúdez tuvo el plan Túpac Amaru. ¿Cuál era, jóvenes, cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo del plan Túpac Amaru, muchachos? Recuerden esto muy bien, jóvenes. Recuerden esto muy, pero muy bien. Su objetivo, detener las reformas de Velasco. Ese era el objetivo. Detener las reformas de Velasco. Pero lamentablemente la crisis en el país se estaba agudizando. Hubo una crisis económica y Morales Bermúdez intentó solucionar este problema a través de los famosos paquetazos. Profe, ¿qué eran los paquetazos? Un conjunto de medidas económicas. Pero uno de los grandes problemas es que congeló los sueldos. Repito, congeló los sueldos. Y eso, jóvenes, generó protestas, reclamos de la población. Repito, protestas, reclamos de la población, porque el precio de los productos seguía subiendo
pero el dinero que ellos ganaban seguía siendo el mismo. Ante la crisis, jóvenes, ante la crisis social, jóvenes, a Morales Bermúdez no le quedó más remedio que convocar a elecciones. Pero había un problema, había un inconveniente para convocar elecciones. Al Estado algo le faltaba, jóvenes, para poder convocar elecciones. A ver, chicos. A ver, muchachos. ¿Qué le faltaba al Estado para poder convocar elecciones? Ya faltaba Congreso, faltaba Constitución, claro que sí. Faltaba Constitución. Muy bien. Excelente, muchachos. Excelente. Muy bien. Seguimos. Y para llevar a cabo, jóvenes, para llevar a cabo las elecciones, se tuvo que convocar a una asamblea, repito, a una asamblea constituyente. Profesor, pero yo he leído que la asamblea constituyente no es legal, que la asamblea constituyente es anticonstitucional, profesor. A ver, muchachos, durante el gobierno de Morales Bermúdez, al no haber Congreso, se tuvo que convocar a un grupo de personas, fueron alrededor de 100, donde participó Aya de la Torre con el Partido Aprista, donde participó el Partido Popular Cristiano, y hubieron varios partidos políticos que participaron y que formaron parte de la Asamblea Constituyente. Fue presidida, repito, por Aya de la Torre. Y se creó la Constitución de 1979, donde de los puntos más resaltantes se otorgó la mayoría de edad a partir de los 18 años y se permitió el voto de los analfabetos. De esta manera, con una constitución, se convocó a las elecciones de 1980, saliendo elegido, jóvenes, Fernando Belaúnde Terry. Una de las primeras acciones, fue devolver los medios de comunicación a sus antiguos dueños. Repito, devolvió los medios de comunicación a sus antiguos dueños. Desarrolló, jóvenes, una economía ortodoxa. Repito, desarrolló una economía ortodoxa. ¿A qué se refiere, jóvenes, con una economía ortodoxa? Que va a seguir una economía liberal y que va a seguir con los lineamientos del FMI. Repito,
sigue con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué le dijo, jóvenes? ¿Qué le dijo el FMI al gobierno de Belaúnde? Belaúnde, no inviertas en empresas. Por las puras, le dijo. Haz lo que mejor sabes. Pedir préstamos, vender materias primas. ¿Ah? Eso es lo que tienes que hacer. Atraer la inversión extranjera. Muy bien. Muy bien, joven. Entonces ya sabes en qué consiste esta economía liberal. Pero lamentablemente, jóvenes, a nivel de Latinoamérica había una crisis económica. Repito, una crisis económica. Ningún país de Latinoamérica tenía el suficiente dinero, repito, el suficiente dinero para pagar su deuda externa. Esos jóvenes entonces agudizó toda la economía latinoamericana. Otro acontecimiento, la aparición, jóvenes, del terrorismo. Repito, la aparición del terrorismo. Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Repito, el movimiento revolucionario Túpac Amaru, muchachos. Muy bien, muy bien, jóvenes. Otro de los problemas, el fenómeno del niño de 1983. Repito, el fenómeno del niño de 1983. Trajo problemas a nivel agrario, a nivel de infraestructura, así que generó un mayor gasto del Estado. Y tuvimos el problema del falso Paquilla. Repito, un problema con el falso Paquilla. Ese fue el problema con el Ecuador. Los ecuatorianos, jóvenes, los ecuatorianos, muchachos, hicieron creer que el Perú había atacado, repito, que el Perú había atacado un pueblo que ellos tenían y que también le habían puesto el nombre de Paquilla. Pero en realidad, jóvenes, lo que hicieron los ecuatorianos, ¿no? Lo que hicieron los ecuatorianos fue invadir nuestro territorio y crear
dentro de nuestros territorios un pueblo con ese nombre. De ahí el término de falso paquilla. Al final, ante la comunidad internacional, repito, ante la comunidad internacional, tuvieron que reconocer que el pueblo que Perú había atacado estaba dentro del territorio peruano, que ellos nos habían invadido. Muy bien, muchachos. Ese es el problema del falso paquilla. Y se construyó el segundo tramo de la carretera marginal de la selva. Muy bien. Se convocaron jóvenes, se convocaron a elecciones, repito, se convocaron a elecciones y salió elegido como vencedor Alan García Pérez. La primera vez, jóvenes, la primera vez que un candidato aprista gana las elecciones. Repito, la primera vez que un candidato aprista gana las elecciones. Muy bien. Él desarrolló una economía heterodoxa. Repito, él desarrolló una economía heterodoxa. A ver, jóvenes. A ver, muchachos. Una consulta, jóvenes. Una consulta, muchachos. Si la política ortodoxa es seguir los lineamientos del FMI, repito, si la economía ortodoxa es seguir los lineamientos del FMI, pregunto, muchachos, pregunto. ¿Qué quiere decir una economía heterodoxa? Muy bien, que no sigue los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Muy bien, muchachos, excelente. Y me preguntan, ¿cómo surge el terrorismo? Había leído por ahí una pregunta.
¿Cómo surge el terrorismo? A ver, muchachos. Nosotros habíamos mencionado que se tenía que llevar a cabo algo para evitar los movimientos sociales. Lo habíamos mencionado desde el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, desde la Junta Militar de 1962-63, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde y también durante el gobierno de Velasco. A ver, a ver, jóvenes. ¿Se acuerdan? Recuerden lo que decía en su momento el ejército. El hecho de que haya una marcada diferencia social, ¿ya? Una marcada diferencia social, es lo que va a generar una revolución, un levantamiento popular. Y la única manera de detener esa desigualdad social es hacer una reforma agraria que beneficie a la población, que reduzca la brecha social en el país. Y eso no sucedió, ni con Belaúnde, ni con Velasco. Entonces, esos movimientos guerrilleros que habían sido derrotados en la década del 60, hubieron otros grupos que tuvieron una mejor organización. Y es por eso el impacto que se da en la década de los 80, unido a la crisis económica, social y política que el Perú estaba viviendo desde años anteriores. Todo eso favoreció al desarrollo del terrorismo, lamentablemente. Entonces, Alan no sigue los lineamientos del FMI. Se enfrentó al FMI y manifestó que solamente podía pagar la deuda externa con el 10% de nuestras exportaciones anuales. Para poder darle dinero a la población, intervino el Banco Central de Reserva, emitió una mayor cantidad de dinero a través de la llamada maquinita. Desarrolló el dólar MUC, que era subsidiar el dólar, reducir el tipo de cambio, establecer un dólar más barato para que los empresarios compren más dólares y puedan invertir en el país. Pero los empresarios del Perú no hicieron eso. ¿Compraron más dólares? Sí. ¿A bajo precio? Sí. ¿Se enriquecieron? Sí. ¿Invirtieron en el país? No. No lo hicieron. Se llevaron sus dólares a otros países. Hubo fuga de capitales. Entonces, la emisión de dinero sin respaldo, la fuga de capitales, todo eso fue generando el aumento de la inflación. Para tratar de solucionar estos inconvenientes, intentó estatizar la banca. Todo esto, jóvenes, generó
una crisis política, social y económica. Dentro de las obras del gobierno de Alan, creó el Ministerio de Defensa, creó la Policía Nacional del Perú, declaró las zonas de Ayacucho, Apurímac, en estado de emergencia debido al desarrollo del terrorismo, así como también creó a las rondas campesinas para poder enfrentarse a estos grupos subversivos. Surge el movimiento Libertad, dirigido por Mario Vargas Llosa, como una respuesta al intento de la estatización de la banca. Todos estos acontecimientos generan una hiperinflación. La devaluación del INTI, la devaluación de nuestra moneda, se produjo durante este gobierno. Terminado el gobierno de Alan García, los dos candidatos que van a disputar la presidencia del 90 fueron Mario Vargas Llosa, del FREDEMO, del Frente Democrático, y Alberto Fujimori, de Cambio 90. Al final, jóvenes, terminó ganando Fujimori. Su primer gobierno se caracteriza por ser un gobierno autoritario y antidemocrático. Esto en relación al autogolpe del 5 de abril de 1992. Fujimori inicia su gobierno con el desarrollo de una economía neoliberal, que consideraba era la única manera para salir de la crisis económica que nos había dejado el gobierno de Alan García. Y me refiero al shock económico, al llamado Fujishock, muchachos. Y para eso, para llevar a cabo este Fujishock, Fujimori tuvo que desarrollar una economía neoliberal y seguir los lineamientos establecidos por organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Así también desarrolló la política de privatización de empresas. Dentro de las primeras empresas privatizadas podemos mencionar a Entel Perú, que se transformó en Telefónica, y a Electro Perú, que se transformó en Edelnor y en Luz del Sur. El 5 de abril de 1992, justificando un gobierno de emergencia y restauración nacional, Fujimori, con el apoyo del ejército, realizó el autogolpe del 5 de abril de 1992, el cierre del Congreso, o como dijo Fujimori en su momento, disolver el Congreso de la República. Posteriormente, para retornar a la democracia, convocó al CCD, el Congreso Constituyente Democrático, y así creó la Constitución de 1993. Ya para estas elecciones congresales, obtuvo la mayoría en el Parlamento con su partido Cambio 90, Nueva Mayoría. Se producen atentados de coches bombas, como el coche bomba de Tarata o el coche bomba al Canal 2. La DINCOTE y el GEIN van a trabajar en el llamado Plan Victoria, que permite la captura del principal líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Pero no solamente Abimael Guzmán fue capturado en este gobierno, sino también Víctor Polay Campos, líder del MRTA. Se firmó durante este gobierno, el llamado Bolivia Mar. Repito, el llamado Bolivia Mar,
¿Qué es el Boliviamar? Un acuerdo entre Perú y Bolivia donde se le cede, repito, donde se le cede a Bolivia 5 kilómetros de litoral para que Bolivia pueda construir su puerto y ahí, jóvenes, Bolivia pueda tener salida al mar. Repito, para que Bolivia tenga salida al mar. Muy bien, muy bien, muchachos. A ver, jóvenes. Y el contrato de este o el tratado de este Bolivia-Mar es de durante 100 años, muchachos. Así que Bolivia todavía tiene mucho tiempo para construir su puerto y aprovechar esos 5 kilómetros de litoral que le dio el gobierno de Fujimori. Se produce la guerra del Cenepa con el Ecuador. Repito, la guerra del Cenepa con el Ecuador. Muy bien, muy bien, muchachos. Seguimos. Fujimori se reelige en las elecciones del 95 a 2000, su segundo gobierno, y se caracteriza por el desarrollo de la prensa chicha, del asistencialismo. En diciembre de 1996, el movimiento revolucionario Tupac Amaru asaltó la casa del embajador de Japón, Morihisa Aoki, tomando como rehenes a los asistentes a la fiesta. Esta crisis de los rehenes, que duró entre diciembre de 1996 y abril de 1997, terminó con la famosa Operación Chavín de Guanta. Se firmó el Acta de Brasilia, con el cual se puso fin a la guerra del Cenepa en 1998. Se firmó el Acta de Ejecución de 1929. A ver, muchachos, recordemos, en 1929, ¿qué ganamos nosotros con el contrato? Nada, nada, no nos ganamos nada. Nosotros cedimos, ¿no?, a Bolivia. Bueno, actividad comercial, ¿no? Son tratados diplomáticos, ¿no?, para la hermandad latinoamericana. A ver, jóvenes, ¿con quién se firmó un tratado en 1929 durante el oncenio de Leguía? A ver, ¿se acuerdan qué tratado firmamos en 1929, muchachos?
Con Chile. Con Chile, muchachos. No se olviden. Con Chile. En esta acta de ejecución se busca terminar de cumplir los acuerdos del Tratado de Lima de 1929. Se produjo, jóvenes, la ley de interpretación auténtica. Repito, la ley de interpretación auténtica. Por esta ley de interpretación auténtica, muchachos, Fujimori postula a la presidencia por tercera vez. Y es que los congresistas del partido de Fujimori justificaron la participación de Fujimori en estas elecciones. Porque dijeron, Fujimori aún no se ha reelegido. Solo podía haber una reelección, jóvenes. Solo podía haber una reelección. Y para muchos Fujimori ya se había reelegido, porque había postulado en las elecciones del 95. ¿Cuál fue la justificación? Que en su primer gobierno, Belaúnde salió elegido, que diga Belaúnde Fujimori salió elegido con la Constitución de 1979. Y en su segundo gobierno salió elegido con la Constitución de 1993. Entonces, ¿cuál era la justificación? Fujimori aún no se ha reelegido. Ha salido elegido con dos constituciones distintas, pero no se ha reelegido. Así que ahora en el año 2000, esta va a ser su primera reelección. Esa fue, jóvenes, la justificación o la llamada ley de interpretación auténtica. Fujimori le gana las elecciones a Toledo, pero llena de un fraude electoral. Tanto así que Alejandro Toledo convocó a la marcha de los 4 suyos. Repito, convocó a la marcha de los 4 suyos. Y el acontecimiento que puso fin al gobierno de Fujimori fueron los famosos Vladivideos, que obligaron, jóvenes, a Fujimori a convocar a nuevas elecciones y a despedir a su asesor Vladimiro Montesinos. Después sabemos que el Congreso dictaminó que Fujimori sea vetado de la escena política por ser incapaz moral permanente, ya que quiso renunciar a su cargo de presidente vía fax, pero también por todas las acusaciones, todos los delitos políticos que tenía que asumir durante su gobierno. Con esto se inicia el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, que va a tener como ministro a Javier Pérez de Cuéllar, primer ministro y canciller también. Este gobierno transitorio tenía que velar por las elecciones del año 2000. Se firmó la Carta Democrática Interamericana para llevar a cabo nuevos juicios a los terroristas. Se creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Esta Comisión de la Verdad se inicia durante el gobierno de Paniagua, pero el informe final de la comisión se da durante el gobierno de Alejandro Toledo. En Venezuela se capturó a Vladimiro Montesinos, se firmó la declaración de Chapultepec,
donde se garantiza la libertad de prensa y por ende también se garantiza la democracia. Durante el gobierno de Paniagua se firmó el contrato para la explotación del gas de Camisea. Para las elecciones del 2001, Alejandro Toledo vence a Alan García Pérez. Desarrolló un gobierno neoliberal. Se firmó el TLC con los Estados Unidos. Se desarrolló la política de regionalización. Se desarrolló el plan educativo o el programa educativo Huascarán, donde se buscaba desarrollar la tecnología, la informática y la comunicación en los principales centros educativos. Desarrollar las clases haciendo uso de plataformas educativas, haciendo uso del Internet, haciendo uso de todos los medios digitales. Lamentablemente, los gobiernos posteriores no continuaron con este programa Huáscara. Se llevó a cabo el plan de vivienda techo propio a cargo del ministro de ese entonces, Carlos Brus, el famoso Techito. Se produjo el arequipazo. La población de Arequipa se opone a la privatización de las empresas eléctricas EGASA y EGESU. Eso es el arequipazo. Y el andahuaylazo es el levantamiento de Antauro Humala en contra del presidente Toledo, donde Antauro Humala le pide a Toledo que renuncie al cargo de presidente porque considera que es un presidente ilegítimo. Y para terminar con el gobierno de Alejandro Toledo, se desarrolló el programa Trabajar Urbano, que tenía como objetivo desarrollar trabajo dentro de la población. Se firmó el acuerdo jóvenes, el acuerdo nacional, donde los partidos políticos se comprometen a desarrollar políticas en bien del país. Y con eso, jóvenes, hemos terminado nuestra clase de hoy. Muy bien, chicos, con eso hemos terminado nuestro temario, nuestros gobiernos, pero jóvenes, tenemos que desarrollar, muchachos, tenemos que desarrollar nuestro examen del día, jóvenes. Nuestro examen del día. Muy bien, chicos. Voy a compartir con ustedes el link. Ahí está. 10 minutos, jóvenes, y continuamos con el desarrollo de las preguntas del material. Vamos, chicos, 10 minutos y continuamos con la clase.
Muy bien, veo ahí me dicen profesor. 18, 18 son lo máximo, chicos, sigan así. Los demás también, faltan ahí todavía algunas respuestas. Continúen así, muchachos. Muy bien, excelente, chicos. Felicitaciones. Muy bien, chicos, a ver cuántos más faltan terminar. Vamos, chicos, los últimos minutos. Muy bien, 18, 18, excelente, muchachos. Muy bien, chicos. A ver, los que faltan. Último minuto, muchachos. Último minuto para terminar y continuar con las claves del material.
Muy bien, jóvenes, cerramos entonces el examen. Y las respuestas, jóvenes. A ver, en la pregunta número 1, eliminó subsidios e inició las privatizaciones. La respuesta es Alberto Fujimori. Fujimori. En la pregunta número 2, muy bien. Todos respondieron el SINAMOS. Muy bien. El Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Y terminamos con la pregunta número 3. El rechazo a la privatización de las empresas eléctricas fue el Arequipazo, muchachos. El Arequipazo. Así que la respuesta era la D, jóvenes. Muy bien. Y para terminar, entonces, muchachos, vayamos a las preguntas del material. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 1, jóvenes? Muy bien, me dicen la 1, la B. Veamos si es así. No, la respuesta es la A. La crisis que soportaba el país en todos los niveles, la corrupción y el entreguismo del gobierno. Vamos a la número 2, jóvenes. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la número 2? Muy bien, me dicen por ahí la D. No, la comunidad industrial, que los trabajadores tengan utilidades de la empresa. Vamos rápidamente a la número 3, muchachos.
La respuesta, muy bien, me dicen la B. Correcto, la estatización del complejo de la IPC en Talara. Muy bien. Vamos a la número 4. La respuesta a la pregunta número 4, la D me dicen. Muy bien, el dólar MUC. Muy bien. Seguimos, vamos a la número 5. A ver, vamos a la respuesta de la número 5, muchachos. Y la respuesta, jóvenes, a la número 5, la D. Ley de Reforma Agraria, Día del Campesino y la educación para el trabajo. Vamos con la número 6. Con la número 6 terminamos, jóvenes, nuestra clase de hoy. Y la respuesta, jóvenes, la C, la realización de huelgas y de paros nacionales. Con eso, jóvenes, hemos terminado nuestra clase de hoy. Muy bien, chicos, muchas gracias a cada uno de ustedes por su apoyo y participación durante las clases de este ciclo básico. Desearles los mejores éxitos y recordarles que la preparación es constante, muchachos. Así que nos estamos viendo hasta otra oportunidad y a seguir estudiando, a seguir preparándose, jóvenes, que el objetivo está muy cerca. Cuídense, muchachos, que tengan buenas noches. Nos vemos.